estamos hoy en la última lección de este curso. Bueno, la última clase hablamos de la importancia de un bosquejo. Hablamos de la necesidad de tener una estructura para las prédicas que estamos compartiendo. Miren, el bosquejo, bueno, hoy día vamos a tomar el último paso, digamos, el paso de escribir todo el sermón. No. Ahora, cuando yo digo escribir todo el sermón, ya estoy anticipando comentarios de mucha gente que va a decir, ¿por qué tenemos que escribir todo el sermón? O sea, me parece algo muy seco, me parece muy rígido. Bueno, quiero mostrarles las razones por qué escribiendo todo el sermón es la mejor forma de prepararse para predicar expositivamente. Ok, en el bosquejo de la prédica tenemos una forma, ¿no? Orden para guiar todo el mensaje, todo lo que vamos a compartir. Pero como ustedes bien saben, no podemos predicar un bosquejo, ¿no? Lo que tenemos que hacer es llenar el bosquejo con detalles, porque bosquejo es el esqueleto. Pero si solamente tenemos un esqueleto, no tenemos contenido. Entonces necesitamos llenar el esqueleto con carne. Tenemos que poner la piel sobre el esqueleto, los músculos y todo eso para que el esqueleto tenga vida. O sea, sencillamente lo que estoy diciendo es que tenemos que explicar la verdad. Tenemos que explicar los detalles del texto. Tenemos que exponer el texto. Entonces, o vamos a compartir ciertas verdades a través de exposición, o vamos a compartir, por ejemplo, una historia, si estamos hablando de una narrativa. Entonces, de todos modos, en esta etapa, tenemos que desarrollar las ideas que mencionamos en el bosquejo. El bosquejo da el esqueleto y ahora tenemos que desarrollar cada tema, cada detalle del bosquejo. Un autor decía, de hecho, el autor del libro, Haddon Robinson, él escribe y dice, los bosquejos son el esqueleto del pensamiento. No debemos exponer el bosquejo en una presentación pública, como si fuera la muestra C, víctima de hambre del holocausto. La manera más eficaz de ocultar los huesos desnudos de un sermón no es deshaciéndose del esqueleto, sino cubriéndolo con carne. El material de apoyo es al bosquejo lo que la piel es a los huesos o las paredes a la estructura de una casa. Entonces, el desarrollo del material de apoyo, ¿no?, que tenemos en el esqueleto, esqueleto nos da la estructura. Ahora, el desarrollo de todo el material que se encuentra en el bosquejo es esencial para que tengamos un mensaje eficaz. Y para asegurar que el desarrollo es bien hecho, es importante escribir todo el sermón. Ahora, como dije antes, habiendo dicho esto, me imagino que hay algunas objeciones en las mentes de varias personas. Yo me acuerdo hace varios años hablando con un pastor sobre la necesidad de escribir todo el sermón. Me dijo, yo no puedo hacerlo. Haciéndolo, va a ser como estar esclavizado. Bueno, no es la idea. La idea no es leer todo lo que escribes, pero la idea es preparar concienzudamente, detalladamente toda la prédica, y la mejor forma es escribiendo todo el mensaje. Ahora,
Yo entiendo que hay muchos predicadores que piensan que el hecho de escribir un mensaje, ellos van a decir que eso impide que el Espíritu Santo hable, como hablamos en la última clase. O sea, ellos prefieren predicar espontáneamente. Pero hermanos, sin embargo, como dijimos, como el pastor César dijo en la clase pasada también, generalmente esa supuesta libertad, ¿no? de ser espontáneo, significa en muchos casos, yo diría la mayoría de los casos, un sermón sin rumbo, un sermón difícil de seguir, un sermón que no tiene la claridad que merece una predicación de la palabra de Dios. Muchas veces no incluye ilustraciones que son claras, no incluye palabras que son entendibles, no son cosas bien pensadas, ¿no? Y otra vez, yo quiero preguntar, ¿por qué el Espíritu Santo no puede obrar por medio del proceso de escribir un sermón de antemano? ¿Por qué solamente puede obrar cuando una prédica es espontánea? O sea, no tiene sentido creer así. Entonces, quiero decirles con toda sinceridad, yo he escuchado prédicas espontáneas y muy pocas veces esas prédicas parecían una demostración clara del poder del Espíritu Santo. Muy pocas veces. Yo también he escuchado prédicas que se lee palabra por palabra a través de un manuscrito. Y algunos de ellos, por si acaso, no es aconsejable hacer eso. No es aconsejable leer palabra por palabra, pero yo he escuchado prédicas así. Y algunas de ellas han sido prédicas muy poderosas. Entonces, no se trata de si yo debo leer o no, escribir o no. No es el punto principal. El punto principal es preparar cuidadosamente la prédica. Toda la prédica, todo detalle de la prédica. Eso incluye las palabras que queremos compartir. No simplemente las ideas, no simplemente el tema, sino las verdaderas palabras que vamos a usar. Entonces, a mi parecer, es más aconsejable que escribamos toda la prédica para asegurar que estemos comunicando con claridad y que estamos transmitiendo el propósito del mensaje. Otra vez, no estoy diciendo que tienes que leer toda la prédica. Yo escribo todas mis prédicas palabra por palabra, pero no leo las prédicas. Yo ensayo y ensayo vez tras vez para que yo pueda tener la libertad de no leer. Pero ya he trabajado las ideas, ya he trabajado las palabras que yo quiero comunicar. Entonces, esa es la idea. Ahora, ¿cuáles son algunas ventajas, rápidamente, de escribir todo el sermón? Quiero compartir 5 ventajas de compartir todo el sermón. En primer lugar, cuando escribimos toda la prédica, podemos tener más precisión del mensaje. Es ser un mensaje más preciso. ¿Qué? Bueno, que estamos pensando mucho, ¿no? Trabajando mucho en cuáles son las palabras precisas que debemos compartir. La capacidad de prestar atención, como ustedes saben, ha disminuido mucho en el mundo hoy en día. La gente está acostumbrada a los mensajes de texto, las publicaciones de Twitter, las publicaciones ¿cómo son las otras aplicaciones que se usa? Ni me acuerdo cuáles son, Facebook y esas cosas, ¿no? Entonces, es importante, la gente está acostumbrada a eso. Entonces, es importante que digamos lo que tenemos que decir en la forma más precisa posible. Solo hay un tiempo limitado en la prédica. Un tiempo limitado para comunicar el mensaje que Dios quiere que comuniquemos. Por lo tanto, tenemos que trabajar duro y parejo
a comunicarnos concisamente y precisamente. O sea, tenemos que usar cada minuto de la manera más provechosa. Vamos a perder tiempo, vamos a malgastar el tiempo de la iglesia y vamos a perder a gente también. Entonces, cuando más tiempo podemos invertir, asegurar las palabras que vamos a compartir son las mejores, más precisas. Entonces, la más beneficiosa será la prédica. Y yo creo que escribiendo todo el sermón ayuda a que los siguientes elementos sean los elementos más precisos posibles. Por ejemplo, las palabras que usamos. Si practicamos, ¿no? Escribiendo y vemos, eso no tiene sentido. Ya, yo puedo borrarlo y escribir otra vez, tratando de tener palabras precisas. Ilustraciones que compartimos. Si predicamos espontáneamente muchas veces, no sale una ilustración, no entra en la mente una ilustración. Pero si hemos pensado de antemano, ¿cuál sería una buena ilustración para este punto? Ya tenemos ilustraciones que son precisas al punto que queremos compartir. La misma forma del sermón. A través de escribir el sermón, tú puedes ver si esa forma comunica lo que quieres comunicar o no. Las aplicaciones que transmitimos. A veces la gente no piensa en la aplicación. Llega al final de la prédica y dice, ojalá que Dios aplique este mensaje a ustedes, porque yo no lo he hecho. Está muy mal, hermanos, muy mal. La aplicación es muy importante. Tenemos que ir pensando de antemano en cuál es la mejor forma de aplicar las verdades que estamos transmitiendo a la vida de la gente. Y al final, las transiciones que usamos para unir los distintos puntos del mensaje. Vamos a hablar más de este punto. Pero durante toda la prédica hacemos oraciones de transición entre punto y punto. Cuando no pensamos de antemano en cuál sería la mejor transición, entonces a veces la prédica sale sin claridad otra vez. La gente dice, pero ¿por qué? ¿Cómo llegaste de este punto al otro punto? O sea, ¿cómo? No hay claridad. Entonces, escribiendo todo, tú puedes tener más precisión en todos estos detalles. Ok, número 2. Cuando escribimos todo el sermón será más conciso. No solamente preciso, sino conciso. ¿Qué pasa? Muchas veces cuando no tenemos bien en claro lo que queremos decir, cuando no tenemos bien en claro cómo queremos decirlo, terminamos hablando y hablando y hablando. Todos hemos escuchado prédicas y decimos, el avión va a aterrizar. No parece, porque el hombre sigue dando vueltas y vueltas y vueltas. No es conciso. ¿Por qué? Porque no ha pensado en cuáles son las palabras que debe usar. ¿Cuál es la mejor forma de decir lo que quiero decir? Entonces el sermón se prolonga porque estamos buscando las palabras, cómo describir o cómo ilustrar, que no hemos tomado el tiempo para hacerlo conciso y preciso. Entonces, cuando escribimos todo, eso puede ser una prioridad, ¿no? Yo quiero ser preciso, yo quiero ser conciso. Entonces practicamos, podemos borrar las palabras que son de más y podemos enfocarnos en exactamente lo que necesitamos decir. Número 3. Cuando escribimos todo el sermón, tenemos más seguridad de que sabemos explicar bien los conceptos. O sea, yo puedo salir diciendo, yo ya sé que puedo explicar ese tema, ese concepto de una forma clara. ¿Por qué? Porque lo he escrito, lo he ensayado y veo que funciona. O sea,
si yo escribo algo y yo digo, eso no suena bien, no suena claro, entonces yo lo borro y vuelvo a intentar hasta que yo tenga algo que yo sé que es una buena explicación de lo que quiero decir. Obviamente esto toma tiempo, pero el fruto es obvio. ¿Qué pasa? Si yo espero hasta el momento de la prédica para saber si estoy explicando algo bien o no, ya es muy tarde. Ya es muy tarde. Y probablemente no voy a saber, no voy a tener esa confianza. Entonces, eso yo escribo todo y ensayo varias veces. Ensayo para pulir el mensaje de antemano y para tener más confianza que yo estoy comunicando algo que yo creo que es claro para la gente. Número 4. Otra razón, otra ventaja de escribir todo el mensaje, yo puedo medir mejor el tiempo. Ya cuando ya has escrito varios sermones, ya sabes cuántas páginas necesitas para 30 minutos, 35 minutos, lo que sea. Yo ya tengo calculado cuando yo escribo un sermón, eso va a demorar 40 minutos, ¿no? 30 minutos. Ya tengo bien claro cómo es. ¿Por qué? Porque he escrito tantos sermones. Entonces, el proceso de escribir nos ayuda a medir el tiempo, algo que hoy en día es muy, muy importante. Número 5, el último, es yo tengo material listo para otro momento. Estuve conversando una vez con un pastor y ese pastor, yo le dije, ¿por qué no escribes tus prédicas? Y después lo archivas para otro momento. Si te invita a otra iglesia, si tienes otra clase de estudio, lo que sea, ya tienes algo bien desarrollado. Me dijo, no. ¿Y por qué no? Porque yo quiero algo fresco, algo que el Espíritu Santo está inspirando. Otra vez, es un mito. Otra vez, es no entender cómo funciona el Espíritu Santo. Él no solamente trabaja en algo que yo recién he hecho. Si yo he hecho un sermón bíblico, el Espíritu Santo que me guió a escribir ese sermón, me puede guiar a predicar 5 veces esa prédica. En los 1700, ese siglo por ahí, en Estados Unidos, algo muy común era el circuito de predicadores, mayormente los metodistas. Ellos andaban en caballo de pueblo en pueblo, de campo en campo, predicando. Y ellos no tenían tiempo porque siempre estaban viajando, predicando. Predicaban a veces 4 veces al día, 3 veces al día y en varios lugares. Y casi todos los días de la semana. Entonces, muchas veces ellos predicaban el mismo mensaje en varios pueblos. De hecho, una de las prédicas más impactantes en toda la historia, una prédica por un teólogo y pastor que se llamaba Jonathan Edwards. La primera vez que predicó en la prédica no hubo mucho fruto. La segunda vez predicó exactamente la misma prédica. De hecho, él leyó la prédica, palabra por palabra, así nomás. Dios lo utilizó para avivar todo un pueblo. Hubo un avivamiento. Era la segunda vez que él predicaba el mismo mensaje. Leyendo. Entonces, es un mito, hermanos. Es un mito creer que Dios solamente trabaja espontáneamente. Mira, escribe tus mensajes. Tú tienes un archivo por años y años y años de buenas prédicas que puedes repetir en un determinado momento, que puedes ampliar, que puedes mejorar, que puedes usar en clases, etcétera, etcétera. O puedes regalar a otra persona. Es un recurso muy importante, muy útil para el ministerio. Ok.
Son algunas ventajas, perdón, de escribir la prédica. Creo que hay más, pero creo que entienden el punto. Ahora, es sumamente importante que tengamos en mente que el escribir el mensaje no es la meta final, ¿ok? Como si fuera una tarea en el colegio. Ya terminé el mensaje, escribí el mensaje, ya se acabó. No. La meta es predicar el mensaje que Dios nos ha dado, ¿no es cierto? El escribir ese mensaje te ayuda a comunicarte mejor. No es la meta escribir, ¿ok? No es la meta final. Es un proceso, es una herramienta. La meta es predicar la palabra que Dios quiere que tú transmites. Está bien. Pero escribir te ayuda a hacerlo mejor, ¿no? Como dije, te ayuda a escoger las palabras apropiadas, la mejor ilustración, las mejores aplicaciones que van a llegar a los oyentes y una forma, una estructura para la prédica que va de la mano con el contenido del mensaje. Miren, este proceso, este paso de escribir todo el mensaje es difícil. Es el paso que demora más que todos las demás pautas. Pero este proceso es la pauta más provechosa al final. Porque te hace poder pulir y tener precisión, tener una prédica concisa, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, son las ventajas de escribir la prédica. Ok, una cosa más con respecto a ese paso de escribir el mensaje. Hay que recordar que a fin de cuentas, lo que escribo es lo que yo predico. O sea, no es una tesis. O sea, lo que estoy tratando de decir es que la meta es compartir la prédica verbalmente a un grupo de personas que va a escucharla, no leerla. Por lo tanto, hay que escribir como si estuvieras predicando. ¿Me explico? O sea, mientras yo voy escribiendo, yo tengo que ir predicando el mensaje a mí mismo mientras estoy escribiendo. Y yo voy escuchando lo que estoy predicando a mí mismo para ver si es algo que yo puedo decir de verdad del púlpito. ¿No? ¿Cómo suena? ¿Cómo van a recibirlo? O sea, yo tengo que escribir como si estuviera predicando, no meramente escribiendo. O sea, no es que el manuscrito es una cosa y lo que voy a decir es otra cosa. No. Yo tengo que escribir tal como voy a predicar, con palabras, no para archivar, sino palabras que van a llegar. Es importante darte cuenta de que el propósito del manuscrito no es para que tú puedas leerla fríamente a los oyentes. Otra vez, no debes leer. No obstante, habiéndolo escrito y ensayado, te ayuda un montón a predicarlo sin leer el papel. Ya puede ser muy suelto en la prédica, porque ya tienes todo en la mente. Todo ya es muy claro. Ahora, ¿cuáles son algunas pautas en este proceso de escribir todo el mensaje? Quiero compartir 7 pautas en todo ese proceso de escribir el mensaje. ¿Okay? Primera pauta es escribir utilizando palabras que mejor comunicarán el mensaje. O sea, no escribo por escribir nada más. Yo tengo que escribir utilizando palabras que yo sé van a comunicar de la mejor manera el mensaje. Entonces, por ejemplo,
Yo debo utilizar palabras sencillas y claras. La meta no es impresionar a la gente con mi vocabulario, sino es comunicar con claridad y con poder el mensaje que Dios tiene para ellos. Entonces, las palabras que usas deben ser palabras que ellos van a entender y palabras que les va a impactar. Deben ser palabras que tú también entiendes, ¿no? A veces tú escuchas a un predicador y usa un vocabulario muy avanzado y tú dices, ¿entiende el mismo predicador lo que está diciendo? A veces, probablemente no. Si hay una palabra o un concepto que tienes que usar que no es entendido por la gente, entonces, ¿qué tienes que hacer? Tienes que explicarlo. Si estás predicando sobre la propiciación, probablemente 95% de la gente no entiende lo que es propiciación. Entonces, tienes que explicar esa palabra si vas a usar. Si vas a usar una palabra difícil, complicada, tienes que dar una explicación de esa palabra. Si no, no uses esa palabra. Porque la idea no es impresionar, no es confundir, sino es explicar el texto. ¿Ok? Segundo, debemos utilizar palabras vívidas, gráficas, palabras impactantes. Por ejemplo, en la prédica no debemos solamente decir la verdad, sino hacer que se vea la verdad, que se experimente la verdad a través de imágenes verbales. Imágenes verbales. O sea, palabras muy gráficas que ayuden a visualizar lo que estamos diciendo. Por ejemplo, para dar un ejemplo concreto, en vez de decir, el valle es hermoso, ¿cómo puedo yo decir la misma cosa, pero de tal manera que la gente pueda visualizar que el valle es hermoso? Tendría que describir algunas características de ese valle para que el oyente diga, qué hermoso es el valle. Si yo no digo nada más, el valle era hermoso, ellos van a decir, ya, ok. Pero si yo empiezo a explicar, tenía una colina verde, ¿no? Con árboles frondosos, ¿no? Etcétera, etcétera. Y al final la gente diga, wow, qué hermoso ese valle. Yo he logrado mi propósito. Crear una imagen en sus mentes para que ellos mismos digan, ¿no? Lo que yo estoy describiendo. Pero al mismo tiempo no debemos describir la imagen excesivamente usando 120 adjetivos, ¿no? A veces yo tengo ese problema, uso demasiado adjetivos, sino debemos escoger unas palabras descriptivas que hacen que el oyente experimente o vea la cosa siendo descrita. Un ejemplo de esto se ve en el sermón que mencioné de Jonathan Edwards. Ese sermón se llamaba Pecadores en las manos de un Dios airado. El mismo título explica con claridad, ¿no? Una imagen. Tú puedes visualizar los pecadores, nosotros, en las manos de Dios cuando Dios está enojado con nosotros, ¿no? ¡Wow! ¡Qué figura! Pero miren lo que Jonathan Edwards, solamente un aspecto de lo que él decía. Él decía, las negras nubes de la ira de Dios están ahora flotando directamente sobre sus cabezas, llenas de terribles tormentas y truenos, y de no ser la mano restringente de Dios hubieran reventado inmediatamente sobre ti.
Ahora, ustedes que viven en Lima, probablemente eso no tiene sentido porque no han visto esa clase de tormenta. Pero los que viven en la selva, en las sierras, probablemente han visto cuando las nubes son negras, ¿no? Y empiezan a flotar sobre la cabeza y tú miras arriba, tú ves todo negro. Tú dices, ya viene la tormenta. Y cuando viene la tormenta, es como si el cielo rompa y caiga el agua como no puedes imaginar, ¿no? Es la idea. Y Edwards está explicando eso. En vez de decir, su ira es caliente, su ira es fuerte, él habla de las nubes negras. Y tú puedes visualizar y sentir, ¿no? La realidad de esa ira. Eso es lo que tenemos que hacer. O sea, en vez de decir que Dios está enojado, Edwards describe su ira con imágenes. Y esas imágenes causan que la gente visualice la ira de Dios. Otro ejemplo, Isaías 40:22. El profeta dice, Dios está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. ¿No te parece más impactante que decir que Dios es muy grande? Él podría haber dicho, Dios es muy grande, enorme. Nosotros hubiéramos dicho, ya entendemos eso. Pero cuando él dice que Dios es tan grande que él se sienta sobre el universo y mira a nosotros y somos esas criaturas muy pequeñas, ¿no? Y él abre todo como una cortina, todo el cielo como una cortina. Te da una impresión más impactante, ¿no es cierto? La idea, ¿no? Usamos palabras que crean imágenes. Es como ver una foto. La foto impresiona, la foto impacta, te ayuda a visualizar la verdad. Esto es exactamente lo que queremos. Que la gente experimente la verdad y no simplemente escuche pasivamente la verdad. Entonces tenemos que usar palabras que van a impactar. Número 2. Tenemos que trabajar con las transiciones entre los distintos puntos en el sermón. Ahora, ¿qué es una transición en un sermón? Bueno, es un puente entre una idea, ¿no? O un punto y lo que sigue. O sea, hace un puente entre una idea y otra idea, o un punto y otro punto. Por ejemplo, entre la introducción y el cuerpo del mensaje, necesitamos una transición. También necesitamos una transición entre todos los puntos principales del cuerpo del sermón. Finalmente, necesitamos una transición entre el cuerpo del sermón y la conclusión del mensaje. Entonces, las transiciones hacen que el sermón fluya, que el oyente puede seguir el progreso de pensamiento del mensaje sin perderse. Las transiciones ayudan a poder ver las relaciones entre las distintas ideas que vamos a expresar en el mensaje. Entonces, como dice un autor, las transiciones expresan o implican la conexión lógica, psicológica, entre la introducción y el cuerpo. Los puntos dentro del cuerpo y la conclusión. Ellos responden a la pregunta, ¿por qué estos puntos van en este orden? Algunas transiciones logran esto con una sola palabra o oración. Otras requieren un párrafo para establecer la unidad, el orden
los puntos y el movimiento del sermón. Por ejemplo, como ya mencionamos, una transición importante debe ocurrir entre la introducción y el cuerpo de la prédica. Suponemos, por ejemplo, que la introducción se trata de, vamos a decir, una historia breve que relatamos. Entonces, yo relato una historia, ¿no? Ahora, terminando la historia, yo quiero entrar en materia, ¿ok? Entonces, he relatado la historia, ahora quiero entrar en el tema principal de la prédica. Una manera de hacerlo es incluir una oración que demuestra la relación entre la historia que acabamos de contar y las ideas principales del sermón. Y yo diría que más concretamente en ese punto podemos introducir ahí la proposición del sermón, o sea, la idea central del sermón. Por ejemplo, podemos decir, tal como esa breve historia mostraba el amor del padre hacia su familia, también la Biblia demuestra el gran amor que Dios tiene a su familia. Por lo tanto, hermanos, queremos ver esta mañana 4 características del amor de Dios hacia su pueblo. ¿Ves? De hecho, yo cuento una historia como parte de mi introducción, pero yo quiero que la gente pueda entender que esa historia tiene mucho que ver con las ideas centrales de la prédica. ¿Cómo lo hago? A través de una oración de transición que hace un enlace entre el propósito de la historia y el propósito del mensaje. Y ahí yo meto mi proposición. Es una declaración clara del rumbo de la prédica, de hacia dónde vamos en la prédica. Y todo esto yo logro a través de una transición, un enlace entre la introducción y el cuerpo de la prédica. Entonces, esto ayuda mucho al oyente a poder seguir mi hilo de pensamiento. Otro ejemplo. Suponemos que tenemos como parte de la introducción una historia de 2 personas que tuvieron expectativas muy diferentes en cuanto a lo que esperaban de la muerte. Tienes persona A, esperaba A de la muerte. Y tienes persona B que tiene como esperanza B en cuanto a la muerte. Tienen 2 posturas totalmente diferentes en cuanto a qué esperamos después de la muerte. Entonces, al terminar la ilustración de esas 2 personas, yo puedo decir algo como, la experiencia de estas 2 personas no es nada novedosa. De hecho, se ve la misma experiencia en la Biblia, donde distintas personas tenían expectativas diferentes en cuanto a qué esperar después de la muerte. El mismo apóstol Pablo tuvo que tocar ese punto en 2 Corintios 5, 1 al 10. Un texto donde él explica 2 consejos para poder enfrentar la muerte. De hecho, acabo de hacer una transición entre la introducción, donde yo relaté una historia, y el cuerpo de la prédica, guiando a toda la gente a entender por qué conté la historia y cómo relaciona la historia con todo el resto del mensaje. 2 consejos sobre distintas posturas sobre la muerte. ¿Ok? Entonces, es muy claro. La gente ya sabe por dónde vamos. Todos entienden por qué conté la introducción, la historia. Entonces, el oyente puede seguir con mucha claridad todo el rumbo del mensaje. ¿Por qué? Porque he hecho transiciones claras entre la introducción y el cuerpo. Ahora, otro momento cuando una transición es muy útil es entre los distintos puntos del mensaje, o sea, los puntos principales
del cuerpo del mensaje. Suponemos que la prédica tiene 4 puntos, ¿ok? A veces es muy difícil para el oyente recordar todos los puntos. Sale diciendo, creo que habló de 3, 4 puntos, no me acuerdo. ¿Cuáles eran? No me acuerdo tampoco. Bueno, entonces, para ayudar al oyente a repetir, a recordar la esencia de los distintos puntos, ¿qué tengo que hacer? Repetir los puntos. Al finalizar la explicación de cada punto, repito el punto. Por ejemplo, si la prédica otra vez se trata de 4 aspectos del amor de Cristo, digamos, 4 aspectos del amor de Cristo. Después de explicar el primer punto, yo puedo decir, entonces, ya hemos visto el primer aspecto. El amor de Cristo es un amor sacrificial. Ahora, el segundo aspecto es, y empiezo a decir cuál es el segundo punto, explicar el segundo punto. Luego, al terminar explicando el segundo punto, yo puedo decir, los primeros 2 aspectos del amor de Cristo son, primero, el amor de Cristo es un amor sacrificial. Segundo, el amor de Cristo es un amor negado. ¿Qué he hecho? Yo he ayudado al oyente a recordar los primeros 2 puntos. Y yo he mostrado que hay un avance en el tema. Ya terminamos los primeros 2 y estamos yendo hacia número 3. Esa clase de transición donde repetimos cada punto es una buena manera de ayudar con la retención de la enseñanza del sermón. Muy importante hacerlo. Ayuda mucho al oyente a poder recordar, ¿no? Los puntos principales del sermón. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros no tenemos transiciones o no tenemos transiciones muy suaves entre un punto y otro punto? ¿Qué pasa en un sermón? O sea, ¿qué pasa cuando hay cambios abruptos o cuando hay transiciones muy confusas? Me encanta lo que dice un autor de este tema. Él dice, la falta de estas transiciones hace que los oyentes experimenten una sensación algo parecida a la que se sufre cuando se viaja en carreta de bueyes en una calle empedrada. Los choques bruscos que su mente recibe al pasar abruptamente de una idea a otra lo hacen perder todo sentido de relación entre las diferentes partes del discurso. Está así como, ¿no? Como la carreta. Y esto prácticamente es fatal para el impacto total del mensaje. Entonces, eso es importante, tener transiciones claras, suaves, digamos, que nos lleva de un punto a otro punto. Número 3. Tenemos que ilustrar cada punto que requiere una aclaración. Para mí es un aspecto muy difícil, ¿no? La ilustración. Yo lucho mucho con encontrar buenas ilustraciones. Es una parte débil, yo diría que, de mi predicación. Pero es importante y reconozco que es importante. Una ilustración tiene como propósito aclarar o iluminar lo que se ha dicho. Es decir, si estoy analizando un punto en el sermón que no se puede entender fácilmente, algo más se necesita. Y una ilustración es muy bueno. ¿Por qué? Porque trae luz a la situación y hace que algo no entendible sea más entendible. También puede ser que la enseñanza parece muy teórica, ¿no? No muy práctica. Entonces, una ilustración puede hacerles ver cómo la teoría toca la vida, ¿no? O cómo alguien ha podido poner en práctica la teoría. Hace más real, digamos, la verdad que estamos compartiendo. La ilustración puede revelar un ejemplo práctico, un ejemplo real
de lo que estoy enseñando y eso ayuda mucho a los oyentes. Ahora, es importante cuando escojo una ilustración que sea obvio cuál es la relación entre la ilustración y el punto que estoy aclarando o iluminando. ¿Me explico? No cuento una ilustración simplemente porque he encontrado una ilustración bacán, me gusta, o porque, wow, qué impactante es esa ilustración, o cosas por el estilo. No. La ilustración tiene un propósito muy claro, muy concreto. Uso una ilustración en un momento determinado, un momento de la prédica, porque es necesario, porque ayuda a entender mejor lo que acabo de decir, o lo que quiero decir. Entonces, el gran predicador John Stott escribió: las ilustraciones transforman lo abstracto en concreto, lo antiguo en moderno, lo desconocido en familiar, lo general en particular, lo vago en preciso, lo irreal en real y lo invisible visible. O sea, la ilustración es como una luz, ilumina. Es como una explicación, aclara, ¿no? Abre la ventana para que la gente pueda decir, ajá, ya entiendo lo que quieres comunicar. Ya es muy obvio, ya es mucho más claro ahora. ¿Cuáles son algunos principios con respecto al uso de ilustraciones? Perdón. Primero, varias cosas que quiero compartir. Primero, si tú tienes que explicar la ilustración, probablemente no vale la pena usarla. ¿No? Probablemente es demasiada complicada. Si tú tienes que, por si acaso, lo que esta ilustración significa es ABC. No. ¿Por qué? Porque supuestamente la ilustración aclara el mensaje. Si oscurece en vez de aclarar, entonces no tiene sentido. Si tienes que dar una explicación de la explicación, no tiene sentido. Entonces, no debemos usar una ilustración que no es obvia, no es clara, que no se puede que autorrevela su punto. Si yo tengo que explicarla, probablemente no es una buena ilustración para ese punto. Número 2. Hay que ser conciso con el uso de una ilustración. Si la ilustración es demasiado larga, llega a ser el centro de la prédica, ¿no? Ya no es un instrumento para aclarar, sino tiene una vida propia. Y no es la idea de una ilustración. Hay que cortar todos los detalles de la ilustración que no van a ayudar a aclarar el punto. La ilustración debe ser precisa, concisa y clara. Y la persona escuchando debe poder visualizar y decir, ok, ya entiendo mejor el punto que quieres comunicar. Número 3. Perdón, un sermón no debe tener demasiadas ilustraciones, ¿no? Tú lees un texto y terminas con 25 ilustraciones. No. No es una prédica expositiva. La ilustración es importante, útil, pero el sermón no es en sí un montón de ilustraciones nada más. Otra vez, John Stott dice, un sermón con un exceso de ilustraciones es como una mujer con demasiadas joyas. Las joyas que estaban destinadas a destacar su figura la esconden. Exactamente el problema con una prédica de puras ilustraciones. Me acuerdo escuchando una prédica, un pastor estaba visitando una iglesia. Entonces, creo que se veía como cómico,
porque durante toda la prédica contaba ilustraciones y chistes. Muy entretenida la prédica, pero yo no entendí el punto. ¿Por qué? Porque no aclaró, no explicó un texto bíblico. Puras ilustraciones y bromas. Acuérdense, hermanos, una ilustración debe servir el propósito del sermón. No es enfoque en sí. Por general, una ilustración por cada punto principal es lo máximo que debe haber en la prédica. ¿Ok? Si tienes 4 puntos, máximo, 4 ilustraciones, una por cada punto principal. Hasta eso es mucho. ¿Ahora? Pero no debemos llenar con puras ilustraciones nada más. Otro punto. El propósito de las ilustraciones no es para entretener, sino para enseñar. Para enseñar. Si pensamos que entretener es la meta, no debemos predicar. ¿No? Si tu prédica es tan aburrida que tienes que acudir a una broma para rescatarla, no vale la pena predicar ese mensaje. Obviamente es deficiente. Las ilustraciones no son fuentes de entretenimiento, son fuentes de enseñanza. ¿Pueden entretener? Sí, pero no es su propósito principal. Su propósito principal es enseñar, es aclarar, es iluminar. Si cumplen eso y también entretienen, bueno, es una yapa. Gracias al Señor. ¿Ok? Otro punto. Generalmente, no debemos presentar una ilustración diciendo, tengo una ilustración. A veces sí, pero por lo general no. Si es una buena ilustración, va a ser obvio que es una ilustración, ¿no? A veces necesita una breve introducción, sí, ¿no? Para que la gente pueda ubicarse. Es mejor si la ilustración fluye naturalmente, ¿no? De un punto a otro punto, sin que digamos, ahora voy a ilustrar algo, ¿no? Es mucho mejor si es así. Otro punto. Ten cuidado que no cuentas una ilustración y en el proceso traicionas a una persona que es presente o no presente en ese momento. La ilustración no es una arma para chancar. No es para disciplinar. No es para maltratar. No es para manipular. No es para corregir a una persona. Si alguien te ha dicho algo en confianza, si has visto algo en privado, no debes revelarlo a través de una ilustración, a menos que tengas permiso de la persona. Se hace mucho daño en las prédicas cuando una persona usa una ilustración que debe ser algo privado, lo usa públicamente y avergüenza a una persona. Trae lástima a una persona. Eso no debemos hacer. Eso es todo el opuesto del propósito de una ilustración. Y finalmente, debemos tener cuidado que no usamos una ilustración que es tan increíble que es poco creíble. O sea, podemos perder la confianza de la gente si usamos una ilustración que es totalmente imposible creer, o que es una exageración demasiada obvia a través de una ilustración. Yo he recibido esa crítica en mi vida, que tenía una tendencia de exagerar a través de una ilustración. Y tú puedes perder la confianza de la gente si lo haces, ¿no?
Usemos ilustraciones, por supuesto que sí, pero tenemos que escoger bien. Tenemos que usar ilustraciones que realmente ilustran el punto, que aclaran, que iluminan, sin hacer daño, sin ser el centro del mensaje. Que la palabra de Dios sea céntrica en la prédica y la ilustración sea una ayuda para entender esa palabra. ¿Ok? Pero sí, usar ilustraciones es algo muy importante. Estoy viendo el tiempo, tenemos tiempo todavía. Vamos adelante al siguiente punto. Tenemos que hacer una aplicación del mensaje a los oyentes. No solamente usar ilustraciones, cada prédica debe llamar a la congregación a una respuesta concreta. Es decir, debe tener una aplicación. Como decía un autor, la verdad siempre debe ser aplicada. Una comprensión verdadera de la verdad siempre nos conduce a una aplicación. Entonces, si una persona no aplica la verdad, su problema real es que no la ha entendido, según este autor. O sea, él está diciendo, si tú no aplicas la verdad que estás comunicando en la prédica, probablemente es porque no entiendes esa verdad. Si exponemos eficazmente e ilustramos con creatividad, si empezamos bien y mantenemos un flujo durante la prédica, pero si terminamos sin haber llamado a la gente a una respuesta concreta, entonces el sermón no ha logrado su propósito. Acuérdense que el propósito de una prédica no es simplemente transmitir la verdad, es cambiar vidas. Eso significa que tenemos que hacer que todo oyente vea cómo se debe responder. Cada oyente, al terminar la prédica, debe salir por la puerta sabiendo cómo responder a la prédica. Y es mi trabajo como predicador transmitir ese cómo. O sea, ¿cuál es la respuesta apropiada para los jóvenes, para los matrimonios, para los ancianos, etcétera, a esta prédica? Eso significa que nosotros tenemos que reflexionar de antemano sobre cuál es una aplicación concreta para toda la iglesia. Aunque probablemente no podemos hacer una aplicación muy específica para todos los distintos grupos representados en la congregación en cada prédica. Probablemente no. No obstante, tenemos que pensar, tenemos que reflexionar. ¿Cómo va a recibir esta prédica la gente de edad, los jóvenes, los padres, las madres solteras, ¿no? Etcétera, etcétera? ¿Qué deben hacer ellos? ¿Cómo van a llegar a su casa después de la prédica todos ellos, ¿no? Es parte de este proceso de la aplicación. Y es algo, yo diría que no he visto bien comprendido, digamos, en muchas prédicas en América Latina. Generalmente las aplicaciones son siempre iguales. Hay que leer más, hay que comprometerte más, hay que diezmar más, hay que servir más. No son buenas aplicaciones, ¿no? La gente dice, ya sé lo que viene. Ya he escuchado 100 veces la misma cosa. No. No debe ser así. Nosotros tenemos que reflexionar cuidadosamente sobre la enseñanza central del mensaje y decir, ¿cómo puede mi gente salir para vivir esta verdad que acabo de predicar? Ahora, ¿cuáles son algunos errores comunes en este proceso de la aplicación? Varias cosas. Primero, a veces no hay una aplicación. Una prédica no tiene una aplicación, no es una prédica expositiva. No es. De hecho, no es una prédica. A la prédica, como dijimos, cada prédica necesita una aplicación.
Segundo, segundo error, expectativas imposibles. Cuando terminamos exponiendo el texto bíblico y luego llamamos a la gente a hacer algo que es totalmente imposible para ellos, esto causa frustración en la gente. La gente dice, yo no puedo vivir eso. Jamás en mi vida puedo vivir eso. Entonces voy a darme por vencido. Porque ya no tiene sentido seguir. Semana tras semana el pastor me llama a hacer algo que yo jamás puedo hacer. Por ejemplo, ahí está la madre soltera que tiene varios niños pequeños, chiquititos todavía. Y ella tiene que trabajar, tiene que cuidar a sus hijos, tiene que preocuparse por la casa, tiene un montón de responsabilidades. Entonces, yo salgo con la aplicación que todos los que están acá tienen que estar en la iglesia para todas las reuniones que tengamos. Ok, que ella esté en la calle evangelizando todos los días a sus contactos, sus vecinos, etc. No, hermanos, es una aplicación muy mala para ella. ¿Por qué? Porque no es realista para ella. Jamás va a poder estar en todas las reuniones ella. Jamás va a poder estar en la calle todos los días evangelizando. Y sería una desobediencia a su primera responsabilidad. Cuidar a sus hijos. Ya la vida es más dura para ella, ¿no? Entonces, en vez de poner otra carga, tenemos que reflexionar sobre aplicaciones que le ayude a avanzar, a crecer, a vivir su fe dentro de su propia realidad. En vez de poner una carga imposible, tenemos que tomar en cuenta la realidad de la gente y tenemos que pensar en qué respuesta es realista, qué respuesta es apropiada para cada mensaje que estamos predicando. No debemos transmitir expectativas imposibles que causan una frustración para la gente. Otro error común es demasiadas expectativas. Va de la mano con el anterior, pero no debemos cargar a los hermanos con una variedad de cosas que tienen que hacer como consecuencia de cada sermón, ¿no? La gente va a su casa llevando una carga. Ya tengo 20 cosas más que tengo que hacer. La semana anterior era 20, ahora 40, ya 60. Y la gente dice, ¿qué carga es esta vida cristiana? No es la idea. O sea, no van a poder asimilar más que una o dos cosas en cada prédica. Entonces debemos escoger aplicaciones que son precisas. Aplicaciones que son concretas, que la gente va a poder cumplir. Ahora, no estoy diciendo que no debemos desafiar a la gente hacia algo nuevo, no es mi punto. Sino que no debemos juntar tantas cosas que están fuera de su alcance. Pensemos en unas cuantas aplicaciones y esto debe ser suficiente para cada prédica, cada persona. ¿Ok? Otro error común es un llamado muy general. Este es probablemente más común que todos los demás errores. Hermanos, no ayudamos a los miembros de la iglesia en su respuesta a la prédica cuando damos aplicaciones como tiene que tener más compromiso. ¿Qué quiere decir? Entonces, tenemos que ayudarles a entender concretamente qué quiere decir, qué significa concretamente expresar más compromiso. Tú como pastor estás pidiendo más compromiso, pero ¿qué quiere decir? ¿Cómo vivo yo más compromiso? Tiene que ser concreto, no general en ese llamado.
Otra cosa que se hace en ese sentido, por ejemplo, es llamar a la gente a, por ejemplo, a servicio. Todos tienen que tener un ministerio. Y ahí terminamos. Bueno, no ayuda mucho. Mejor es decir, todos deben tener un ministerio. Y aquí yo tengo una lista, perdón, de 10 ministerios abiertos en nuestra iglesia que queremos llenar con uno de ustedes, con varios de ustedes. Entonces la persona dice, ajá, ya tengo algo concreto. Este mensaje me lleva a reconocer que yo debo tener un ministerio en la iglesia. Y aquí tengo una lista de posibilidades de ministerios que están abiertos, donde yo puedo meterme a ayudar. En vez de algo general, es algo concreto. Ministerio. Y aquí hay ejemplos de ministerios donde tú puedes servir. La gente no tiene que frustrarse, porque ahí está algo concreto que ellos pueden seguir. Entonces, aplicaciones concretas. Otro error común es un llamado a algo sin darles los recursos para poder hacerlo. Entonces, si llamas a la iglesia a evangelizar, pero nunca les enseñas cómo hacerlo, o si lanzas un reto a la iglesia a mejorar sus relaciones familiares, pero no das enseñanzas como cómo hacerlo, puede ser algo muy frustrante, ¿no? Entonces, tenemos que dar recursos. No estoy hablando de dinero, plata, ¿ok? ¿No? Pero los recursos espirituales para que la gente pueda hacer lo que estamos llamando a que ellos hagan, ¿no? Eso es una ayuda muy importante para ellos. Ok, finalmente, otro error común es cuando aplicamos cosas que no son aplicables. Cuando aplicamos cosas que la Biblia no aplica, por ejemplo, es un error. Cuando tomamos un texto que habla de algo que realmente no tiene una aplicación clara e inventamos una clase de aplicación y esperamos que todos sigan la aplicación, no está bien, no es la idea. Debemos dar como aplicaciones lo que las ideas centrales del texto dicen que son aplicaciones, demuestran que son aplicaciones. No debemos aplicar cosas no centrales. Debemos aplicar los puntos principales del texto. Enseñanza principal que estamos transmitiendo a través de una prédica expositiva. Entonces, esos son errores comunes que tenemos que evitar en este trabajo de hacer aplicaciones para la iglesia. Ahora, ¿cómo debe ser la aplicación? Bueno, es un tema amplio, ¿ok? Pero quiero brevemente compartir 4 características de una aplicación. 4 características de las aplicaciones en una prédica. Primero, las aplicaciones tienen que salir del mismo texto siendo expuesto. ¿Ok? Otra vez, no busco aplicaciones de otros lugares. No digo, estoy predicando sobre la oración en tal texto, pero mi aplicación tiene que ver con el diezmo. No es consecuente. La aplicación sale del mismo texto que estoy exponiendo y sale de los puntos principales de ese texto. Esa es la aplicación correcta. Segundo, las aplicaciones tienen que ser concretas, como hemos visto. O sea, tienen que demostrar respuestas específicas que un oyente puede poner en práctica. Por ejemplo, pueden decir qué hacer, ¿no? Una acción, o cómo pensar, una actitud, una creencia, una convicción, cómo cambiar, ¿no? Pautas claras por cómo cambiar algo, o qué recursos tenemos que utilizar, ¿no? Todas esas cosas son preguntas que nos llevan a una aplicación más concreta.
De todos modos, cada aplicación debe ser algo concreto. La persona puede decir, ajá, ya veo exactamente cómo hacerlo al salir de la prédica. Número 3, perdón, tiene que ser dirigida a personas reales. ¿Qué quiero decir con eso? Bueno, tiene que ser aplicaciones que la gente escuchando pueden poner en práctica. No son aplicaciones para personas ideales, sino son aplicaciones para la gente ahí sentada en el auditorio escuchando esa prédica. Ellos tienen vidas reales que ellos viven diariamente y la aplicación tiene que dirigirse a ellos en su contexto, en su realidad. Entonces, cuando tú preparas el mensaje y específicamente esta parte de las aplicaciones, tienes que ir pensando tu gente. La gente sentada semana tras semana ahí escuchando. ¿Cómo pueden ellos, en su contexto, según su realidad, vivir estas verdades en sus vidas reales? Como mencioné antes, tú sabes que tienes en tu iglesia 5 madres solteras. Si nunca piensas en ellas, en cuanto a las aplicaciones, las pobres nunca van a saber cómo vivir las prédicas que tú das semana tras semana. No digo que cada semana tienes que decir, ok, quiero hablar solamente a las mujeres, las madres solteras. No es mi punto. Pero mi punto es, tienes que tomar en cuenta su situación y dar algo concreto para ellos. Es triste, porque muchas veces ni pensamos en la gente de edad. Decimos, ya se ha jubilado, ya vive en su casa, ya. Ellos jamás van a salir, ¿no? Probablemente a todas las reuniones. Muchos ya no caminan. No van a poder estar en la calle evangelizando. Pero ¿cuál sería una aplicación concreta que va consecuente con su realidad? Todavía son personas, son miembros de la iglesia y tenemos que pensar en ellos. Ok, finalmente, tiene que ser una aplicación basada en las verdades, no solamente en la conducta. O sea, una afirmación de una verdad y no solamente un llamado de atención o un llamado a una conducta. Cuando damos mandatos nomás, corremos el peligro de un moralismo, una dependencia de cambios que nosotros hacemos en la conducta, no en el corazón. La idea no es crear una iglesia llena de moralistas. Lo que queremos, no, son verdaderos cambios, cambios profundos, cambios de la esencia del ser, de su corazón. Y esa clase de cambio se basa en verdades bíblicas. Entonces, tenemos que anclar nuestras aplicaciones en puntos de verdades, de conceptos bíblicos, para que la gente vea realmente una razón bíblica por la cual ellos deben obedecer, deben vivir lo que estamos llamándolos a vivir. Pablo hace esto a lo largo de sus cartas. Por ejemplo, en Colosenses 3:9, Pablo dice, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. ¿Qué hace Pablo? Pablo hace una aplicación, un mandato que tiene que ver con la conducta, ¿no es cierto? No debemos mentir. Pero miren cómo Pablo ancla ese mandato en una verdad. Él dice, el hecho de que ustedes ya se han despojado del viejo hombre, es decir, el hecho de que ustedes ya se han convertido, ya son nuevos creyentes, hay algo que va consecuente con esa realidad. ¿Cuál es? La verdad. No debemos mentir.
Entonces, no es simplemente una llamada de atención, no es simplemente un moralismo, sino se entiende que es una respuesta natural a una nueva identidad. Una persona que es el nuevo hombre no debe mentir. ¿Por qué? Porque no es consecuente con su nueva identidad. Esa es la razón por la cual no debemos mentir. Evitamos un moralismo porque anclamos la verdad, el mandato en una verdad bíblica. Eso causa motivaciones bíblicas, no motivaciones moralistas, ¿no? Es algo muy importante. Las aplicaciones deben basarse en las maravillosas verdades del Evangelio. Es algo muy importante. ¿Cómo vamos con el tiempo? Ok. Número 5. Estamos avanzando. Tenemos que preparar una conclusión para cada prédica. A veces la prédica empieza con un arranque fuerte y acelera durante toda la prédica, pero parece que llegar al final ya no tiene gasolina en el tanque, porque a veces muere rápido, como el avión que cae del aire. ¿No? Pero la conclusión se supone es el clímax de una prédica. Entonces, en vez de perder fuerza, la prédica debe llegar a su punto más fuerte, ¿no? Al final de la prédica. No siempre es así, no siempre, pero vamos a ver que en algunos casos así debe ser. Una variedad de formas para concluir una prédica. Por ejemplo, algunas formas de conclusión incluyen lo siguiente. Puede ser un resumen. Es decir, voy a resumir las ideas centrales que compartí en toda la prédica. Llego al final y doy un resumen de esos puntos. Es una forma lícita de una conclusión. Otra, donde yo doy una aplicación específica. O sea, no doy aplicaciones durante todo el mensaje y al final termino con una aplicación muy central para todos los oyentes. Un paréntesis. Creo que es mejor, dependiendo de la prédica, pero dar aplicaciones durante toda la prédica, ¿no? No simplemente esperar hasta el final. A veces no está bien dejar hasta el final una aplicación grande para todos, pero es mejor si tenemos, digamos, 3 puntos, después de cada punto tener una aplicación para que la gente se active, ¿no? Escuche activamente en vez de pasivamente. Pero una forma de concluir también es traer todo a una aplicación concreta o específica. Otra forma es terminar con una ilustración de la enseñanza principal. Entonces tú llegas hasta el final, habiendo explicado todo el punto, y terminas con una gran ilustración que ilustra esa enseñanza central. Es otra forma de hacerlo. Otra manera de ver una conclusión es llegar a una resolución de un problema o una situación que empezaste en la introducción, ahora vas a dar la conclusión o la resolución. Yo he escuchado prédicas donde se empieza la introducción con una historia, pero no terminan la historia. Te dan con la tensión de no saber cuál es la conclusión. Y esa historia con la cual ellos empiezan su prédica te lleva a los puntos principales del mensaje. Pero llegando al final, después de explicar todos los puntos, tú llegas a la conclusión y ahí el predicador vuelve a la ilustración inicial, a la historia inicial, y da la resolución de esa situación. También es una muy buena forma de terminar la prédica. Y otra es, obviamente, un llamado, ¿no? Un llamado claro
a algo. Estamos llamando a toda la iglesia. Por ejemplo, vamos a decir que queremos empezar grupos celulares en la iglesia. Y doy una prédica sobre el compañerismo en la iglesia, la importancia de exhortarnos, etcétera, los unos a los otros, todos los mandatos así. Y al final yo llego y yo digo a la iglesia, hermanos, una forma en la cual todos nosotros podemos vivir lo que acabamos de contar es juntándonos con un grupo celular que tenemos en la iglesia. Y aquí tengo una lista de oportunidades y todos pueden participar en esto. Es un llamado general para toda la iglesia, ¿no? Es otra forma de poder terminar la conclusión. ¿Cuál es la mejor forma? Y eso depende de la prédica. Depende de la naturaleza de la prédica. Depende de la forma que estás usando en la prédica. Yo no te puedo decir, esta forma de concluir es mejor que la otra. Todo depende de la prédica que estoy dando en ese momento. Algunas prédicas realmente te llevan naturalmente a un llamado. Otras prédicas no tanto. Es mejor en eso quizás dar un resumen de todos los puntos, ¿no? Al final y terminar quizás con una oración, ¿no? Nada más. O una ilustración o algo por el estilo. Entonces tú tienes que decidir cuál de estas formas de la conclusión cabe mejor en la prédica que estoy enseñando. Pero es importante tener una buena conclusión. Otro punto, tenemos que preparar la introducción. La introducción. Imagínense que vayamos a un restaurante para comer y después de ver la carta pedimos un menú. Estamos cansados, pero con hambre. En pocos minutos llega la entrada. Se ve un poco raro. No parece algo conocido. Además, en vez de estar caliente como suponíamos, está frío. Ahora estamos pensando que quizás nos hayamos equivocado, ¿no es cierto? Yo no quiero comer en este restaurante. No importa, vamos a comerlo de todos modos y lo comemos. Con el tenedor cortamos un pedazo y lo levantamos cerca de la boca, pero justo en ese momento un olor muy fuerte y, por qué no decirlo, muy feo, asalta nuestra nariz. ¿Qué hacemos ahora? ¿Seguimos o detenemos? Bueno, ya hemos hecho el pedido, entonces adelante, soldados. Con un poco de temor, metemos el primer pedazo en la boca y en un 2x3, las ganas de comer que teníamos antes se han apagado casi totalmente. El sabor es casi tan feo como el color y el olor. Y ya no queremos, torturamos a nosotros mismos más. Dejamos el tenedor en la entrada y la entrada en el plato, esperando que el mozo lo retire pronto. Lo triste es que ni ha llegado el segundo, ya no queremos ni verlo, ni probarlo. La entrada ha afectado nuestras expectativas de lo que viene y nuestra percepción de la comida ya es casi formada. Vamos a aguantar lo que viene, pero nada más. No vamos a gustarlo. Muchas veces es la misma historia cuando se trata de un sermón. Si la entrada no es muy buena, perdemos ganas de escuchar lo que viene después. Es decir, si un mensaje no tiene una buena introducción, no vamos a tener muchas expectativas por lo que viene en el cuerpo de la prédica. Por lo tanto, una buena introducción es importante. Si el sermón empieza mal, muchos no van a querer seguir escuchando o van a escuchar ya habiendo formado su opinión negativa de la prédica y del predicador. Por ende, la introducción da la primera impresión. Es importante entonces.
Ahora, ¿cuál es el propósito de la introducción? Bueno, hay por lo menos 3 propósitos de la introducción. Otra vez, depende de la prédica, ¿no? Primero, captar la atención de la congregación. Sería un error profundo pensar que toda la gente viene los domingos totalmente emocionada con la idea de escuchar una prédica. No es así, ojalá. A veces es todo el contrario, la gente aguanta la prédica, ¿no? Hay mucha gente que viene a cantar o a encontrarse con sus amigos. Y cuando llega el momento de la prédica se puede escuchar un gran suspiro que revela su actitud. Otra vez 40 minutos de aburrirme. Es lo que mucha gente cree, ¿no? Otras personas vienen tan cansadas que solo ven la prédica como otra oportunidad para descansar. Entonces, hay gente distraída, hay gente cansada, hay gente con hambre, hay toda clase de gente. Si esa es la actitud de muchos, el trabajo del predicador es doble difícil, ¿no es cierto? Y la importancia del comienzo del sermón es aún más obvia. Hay que empezar bien, sobre todo despertando un interés en los oyentes. Ahora, ¿cómo se puede despertar ese interés en la congregación? Hay varias formas, ¿no? Menciono 3. 3 características que el comienzo debe tener si va a poder captar la atención de la gente. En primer lugar, debe ser algo interesante, ¿no es cierto? Algo que no me interesa, no me llama la atención y probablemente no voy a escuchar. No es que tengo que buscar entretener a la gente, no es mi punto, sino tengo que mostrar cómo lo que voy a compartir es interesante para ellos. O sea, ¿cómo va a interesar a la gente todo el mensaje que voy a compartir? Segundo, debe ser relevante. La verdad es que me interesa lo que me aplica. Lo que me es relevante, eso me interesa. Si yo puedo ver cómo el exilio de los israelitas es relevante para mi vida, o cómo el pecado de Ananías y Zafira es relevante para mi vida, yo voy a escuchar con más interés. Pero si tú me quieres hablar de las tradiciones cívicas de los hititas o los instrumentos de agricultura de los filisteos y no veo la menor aplicación a mi vida, pues de ninguna manera voy a prestar atención a lo que me dices. No es relevante. Por ende, tampoco es interesante para mí. Desde el arranque del sermón, estoy esperando que me puedas convencer de que lo que vas a compartir, yo necesito escuchar. Entonces, la tercera característica es que la introducción debe involucrar de una forma personal a los oyentes. Es decir, el tema que vas a compartir o la ilustración que compartes o las preguntas que haces deben llevarme a ponerme en el lugar de la situación que estás compartiendo. O sea, la introducción debe forzar a la audiencia a meterse personalmente en el asunto. El punto en todo esto es que la audiencia al escuchar la introducción debe decir dentro de sí, wow, yo necesito y yo quiero escuchar este mensaje, me parece muy interesante, muy útil, importante. Ahora, ¿cuáles son algunos ejemplos de cómo hacer que sea interesante la introducción? Es relatar un evento personal, ¿no? Siempre cuando alguien da una historia personal o de un personaje importante, la gente dice, quiero escuchar eso. Puedes relatar un evento histórico, ¿no? Un evento en las noticias. Eso es interesante para la gente. Yo puedo decir algo chocante
o algo picante, ¿no? Un dicho picante. La gente ya quiere escuchar. O discutir un tema controversial o un tema contemporáneo, ¿no? Haciendo un comentario sobre la política o algo así. Obviamente siempre tiene que ver con el punto de la prédica. Pero si puedo pensar en algo picante, algo controversial, una pregunta que llama la atención, la gente va a escuchar. No prometer una solución o un beneficio para alguna necesidad común. Hermanos, si estás luchando con la falta de gozo en sus vidas, hoy día vamos a hablar de cómo podemos vivir una vida gozosa a pesar de las pruebas. Una persona que está luchando con el gozo en su vida, eso puede interesar a esa persona, ¿no? Podemos resolver un tema bíblico, un tema teológico, es complicado. Ejemplo, hoy día vamos a hablar si el infierno es real o no. Mucha gente va a decir, oh, bueno, yo quiero entender ese punto. ¿Qué dice la Biblia sobre el rol de la mujer en la iglesia? Probablemente vas a morir después de eso, pero es algo que levanta el interés de la gente. Hacer una pregunta provocativa es otra manera, ¿no? O actuar de una forma dramática una historia bíblica. Son distintas formas de poder hacer que la introducción sea interesante. Obviamente, es algo que tenemos que trabajar. La forma depende de la prédica, ¿ok? La forma que escogemos depende mucho de cuál es la forma de la prédica, cuál es el punto de la prédica, etc. Pero son algunas ideas que nos pueden ayudar a entender mejor cómo trabajar una introducción. Es otra manera de presentar la introducción. No solamente captar la atención o propósito de la introducción, no solamente captar la atención de la congregación, pero también puede presentar el tema principal, el propósito del mensaje. O sea, la introducción debe ser como un embudo que lleva todo el tema principal que el mensaje busca enseñar. Si uso una ilustración, si uso estadísticas, una anécdota, etcétera, todo esto tiene que tener como propósito apuntar el tema principal del mensaje. Me lleva al final a decir, el propósito de todo el mensaje es esto. Si hay elementos de la introducción que no ayuden a hacer esto, tengo que dejarlos de lado. Comparto lo esencial, lo que cumple el propósito, lo que nos puede llevar a enfocar el tema principal del mensaje, porque es el enfoque del mensaje. Y finalmente, otro propósito de la introducción es guiar a la congregación al cuerpo del mensaje. O sea, esto incluye llevándolos al texto bíblico, ¿no? Todo lo que digo en la introducción, como dije, es como un embudo que nos lleva a ese punto principal, al texto bíblico que voy a compartir y al tema central de la prédica. Rápidamente, ¿cuáles son algunos errores comunes cuando se trata de una introducción? Hay varios errores. Por ejemplo, ofrecer algo que no se puede suplir. Por ejemplo, si decimos en la introducción que a través de la prédica vamos a solucionar un gran problema, o vamos a enseñar algo muy práctico que puede cambiar vidas o cosas por decirlo, a fin de cuentas, la prédica no cumple. Hemos ofrecido más de lo que hemos podido hacer. No está bien hacer eso, ¿no? Como dice Han Robinson, la introducción no debe prometer más de lo que va a dar. Cuando el predicador no alcanza la meta que se propuso, la congregación se siente burlada.
Tú dijiste que ibas a explicar la relación entre la soberanía de Dios y la responsabilidad humana, pero no lo hiciste. La gente sale frustrada, molesta, ¿no? Entonces, no debemos ofrecer más de lo que podemos dar. Siempre debemos prometer solamente lo que realmente vamos a hacer en la prédica, nada más, ¿no? Es por eso que se prepara la introducción al final, porque ya hemos visto todo el desarrollo de la prédica y sabemos lo que hemos logrado. Entonces, podemos basar la introducción en lo real de lo que hemos logrado. Número 2. Compartir algo interesante es un error, porque no tiene nada que ver con el tema principal de la prédica, ¿no? En el afán de captar la atención de la gente, podemos contar una anécdota interesante, realmente despierta un interés en la audiencia, pero lamentablemente no tiene nada que ver con el tema principal. O sea, no es el propósito de la introducción, entonces. No es solamente captar la atención, sino captar su atención con la idea central del mensaje. Esa es la idea. Es un error. Último error, bueno, el número 3 es llegar a un tope emocional antes de empezar el cuerpo de la prédica. Cuidado si usas una ilustración tan conmovedora, tan interesante, que usurpa el lugar céntrico en la prédica. O sea, toda la prédica, o sea, toda la carga emocional descansa sobre tu ilustración y la gente ya no puede más. No, esa introducción no es adecuada. No debes usar esa ilustración, aunque sea poderosa. ¿Por qué? Porque ha quitado el lugar céntrico del mensaje central del texto. No quieres que la gente vaya a su casa pensando en la ilustración y no en la enseñanza de la Biblia. El punto principal que queremos que ellos vayan a su casa reflexionando es la idea central del texto. Entonces, hay que tener mucho cuidado en esto. Otro error es no tener una introducción. O sea, a veces se empieza de frente con una enseñanza o diciendo, hoy día vamos a estudiar tal pasaje. Bueno, no estamos preparando a la gente. Ellos llegan sin estar preparados. Han estado toda la semana en la mugre de la calle. Necesitan una preparación. Entonces, hay que calentarlos, digamos, a través de una introducción que les lleva a querer escuchar la prédica. Y finalmente, si es una introducción muy larga, si la introducción ocupa demasiado tiempo, otra vez, no hay simetría en el mensaje. No debe ser más larga que el punto principal que vas a exponer. No tiene sentido hacerlo, ¿no? Entonces, debe haber una simetría entre la ilustración, la introducción, perdón, y el tema principal de la prédica que quieres compartir. Ok, último punto en este proceso de escribir todo el sermón. Tenemos que predicar el mensaje a nuestra propia vida. Tenemos que ensayar para poder predicarlo eficazmente a los demás. Termino, hermanos, con esta idea. Una cita de un puritano, Ricardo Baxter. Él dice, el sermón no es algo destinado solo a los demás, sino que está destinado en primer lugar al propio predicador. Predicar a sí mismo no es pues simplemente un ensayo del manuscrito, sino una verdadera exhortación, una confrontación con el mensaje de Dios hecho por usted mismo a su propio corazón. Entonces, tú has escrito toda la prédica, has invertido toda la semana en preparar la prédica, pero no olvides a preparar el predicador. Y parte de esa preparación es predicar el mismo mensaje a tu propia vida.
predícalo de verdad, exhórtate a ti mismo. Tienes que llamarte a un compromiso a ti mismo, a vivir la prédica, a no solamente predicar la prédica. Después de que tú hayas vivido bajo la carga de tu misma prédica, tú puedes después traer ese mismo fuego a los demás. Predica a ti mismo primero. Ensaya también, practica lo que vas a predicar. Para que llegando domingo en el púlpito, tú puedes predicar algo que ya has escuchado por ti mismo, que ya has practicado, que ya está lista, como una cocinera excelente. Ya la comida está lista para compartir con los demás. Bueno, hermanos, es todo lo que tengo. Hay mucho más que se podría decir. ¿Cuánto tiempo se debe de enseñar o predicar para que así el público, ¿no? No se aburra o bueno, ¿no? ¿Cuánto tiempo es aconsejable predicar? Depende, hay varios factores, ¿no? Depende de la iglesia. Yo creo, a mí, mi parecer, una prédica debe ser entre 30 y 45 minutos, más o menos. En momentos históricos más antiguos, las prédicas eran más largas, mucho más largas. Pero hoy en día me parece que es muy difícil para la gente escuchar una prédica muy larga. Entonces yo siempre intento hacer una prédica de 40 minutos por ahí. Más o menos es la meta que yo trato de cumplir. Pero depende de la iglesia. Hay iglesias donde la costumbre es 1 hora. Yo diría que menos de 30 minutos es muy difícil hacer una prédica expositiva, porque es muy difícil exponer un texto, introducir el texto, aplicar el texto, todo en solamente 20 minutos. Muy difícil, casi imposible hacerlo bien. Entonces yo diría entre 30 y 45. ¿Es bueno usar PPT en las prédicas? ¿Sería oportuno o en qué caso se debería dar? Ya, es excelente la pregunta y he pensado mucho en este tema. Voy a compartir mi opinión y otra vez, es solamente mi opinión. Yo no uso PowerPoint en prédicas. Ustedes han estado en mi curso y los que han estado en otro curso que yo doy, yo siempre uso PowerPoint en los cursos, pero las prédicas no. ¿Por qué? Porque tenemos una tendencia de enfocarnos muchos en imágenes. Entonces, lo que yo quiero que la gente salga reflexionando es la palabra. Entonces, yo prefiero en una prédica no usar PowerPoint, no usar imágenes. Si quiero una imagen en la mente de una persona, yo quiero crear la imagen usando palabras gráficas, ilustraciones. En vez de algo gráfico que ellos miren con sus ojos, yo quiero que todos se fijen en las palabras expuestas. Entonces, trato de usar ilustraciones para crear algo visual, pero no uso PowerPoint ya. Un libro que realmente me impactó en ese sentido, que lamentablemente no hay en español, tiene el título Entreteniéndonos hasta la muerte. Y el punto de ese libro es que en la cultura hoy en día ya no tenemos la capacidad de reflexionar. No pensamos mucho porque estamos tan acostumbrados a imágenes. Entonces, el libro dice mucho más, pero me impactó mucho. Y yo tomé la decisión de no usar en las prédicas PowerPoint y tratar de crear verbalmente las imágenes para que la gente se enfoque en palabra, no en imágenes.
Entonces, no digo que es pecado, no digo que está mal. Yo digo que mi convicción ahora es que yo no uso PowerPoint para prédicas. Yo quiero dirigir toda la atención a la palabra expuesta. ¿Es igual predicar y enseñar? No creo que es igual. Creo que son dos cosas muy diferentes. No, la prédica, yo creo que debe haber más precisión en las palabras y ilustraciones que usamos en las prédicas. En una enseñanza es más interactivo, ¿no? Entonces, la forma es totalmente diferente en ese sentido. Rara vez en las prédicas tenemos una interacción, rara vez, ¿no? Que yo creo que es bueno, pero es peligroso. Porque si yo en una prédica abro el micro para todos, ustedes saben, algunos hermanos van a aprovechar y ya no voy a predicar. Mi esposa y yo y mi familia estuvimos en una iglesia una vez donde tenía un tiempo de testimonios. Y tan largo el tiempo de testimonios que ya no hubo tiempo para la prédica. El predicador no predicó nada. Entonces, la prédica no hay generalmente un micro abierto, ¿no? Entonces, en una enseñanza, la interacción es muy importante. Yo digo, ¿están entendiendo lo que estoy diciendo? Y Pastor César dice, no entiendo. Entonces yo digo, déjeme aclarar. Y él dice, excelente. Y mira, yo estaba pensando en esto como ilustración. O sea, hay más interacción. Entonces, son dos formas muy diferentes, creo, de transmitir la verdad. Las dos muy importantes, pero son diferentes. Por eso yo uso PowerPoint en enseñanzas, pero no en prédicas. Pastor, ¿se puede usar canciones como ilustración en la prédica expositiva? Se puede, pero si yo canto, destruyo toda la prédica, entonces yo no. Yo no puedo cantar. No veo nada malo en eso. Otra vez, el problema con usar una canción es como usar PowerPoint. La atención se desvía hacia qué tan bonita es la canción, qué tan bonita la música y esas cosas. Y se puede desviarse de la centralidad de la palabra. Y eso no quiero yo. Entonces yo no lo haría yo, pero no digo que es pecado o que no se debe hacerlo. Simplemente que hay que pensar muy bien el propósito, por qué quieres hacerlo. ¿Cuánto tiempo se puede dar a la introducción? Porque he escuchado que las introducciones son bien amplias y el desarrollo es corto. Ejemplo, 20 minutos de introducción y 20 del desarrollo no completo. No, yo diría, a mi parecer es un gran error. El eje de la prédica es el desarrollo del mensaje, del tema. O sea, es el texto, es explicar el texto. Si solamente damos 20 minutos a eso y 20 minutos a una introducción, estamos diciendo que la introducción es tan importante como el desarrollo del texto. No. Yo diría que el desarrollo del texto es la parte más importante. La grosura de la prédica se dedica a eso. Entonces, si la prédica es 40 minutos, si tenemos 5 minutos de introducción, máximo 10, y una conclusión de 5 o 10 minutos, y el resto sería desarrollo. Ahora, puede haber un texto que es diferente. Por ejemplo, cuando yo predico un narrativo, yo a veces no tengo que explicar todos los detalles de la historia, porque se da por entendido muchos detalles de la historia. O sea, es una historia común, corriente. Entonces, la aplicación es mucho más larga en ese sentido. La aplicación puede ser la mitad del mensaje en ese ejemplo. Pero una introducción de 20 minutos me parece demasiado larga. Yo diría 10 minutos máximo. ¿Qué tipo de prédica se debe emplear más? ¿Y cuánto tiempo debe ser en lo más centrado?
Ya, creo que hemos contestado la primera pregunta muchas veces. Una prédica expositiva creo que es la forma más, debe ser la dieta más común de la iglesia, donde explicamos un texto o unos textos de las escrituras. Debe ser la dieta principal de la iglesia. ¿Cuánto tiempo? Como yo dije, yo diría más o menos 40 minutos. Siempre debemos considerar lo que la escritura dice, habla, ¿no? Y siempre se enfoca en lo óptico, en el oído, ¿no? Y no en lo óptico. En este tiempo, en estas últimas dos décadas por lo menos, el mundo todo enfatiza en lo óptico, ¿no? En poder ver. Pero la escritura siempre habla de lo óptico, el que tiene oídos para oír, y por eso siempre es importante lo que debemos captar, ¿no? En el oído, en las prédicas, ¿no? De una manera especial, la concentración a cada sermón y lo que Dios tiene que decirnos a cada uno de nosotros en cada mensaje. Excelente, hermano, es exactamente mi punto, ¿no? Por eso no uso PowerPoint, justamente porque quiero enfocar lo que están escuchando. La palabra tiene que ser la cosa central. No el predicador, no mi creatividad, no, la palabra. Y queremos que todos puedan acudir de frente a la palabra para la solución de todo lo que necesiten en la vida.